Viernes 16 de febrero. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya en el primer viernes de Cuaresma y este día se celebra ya el primer Vía Crucis, ¿verdad? Esa procesión que regularmente se hace en todos los pueblos o en todas las comunidades, en el cual pues recordamos, ¿verdad?, los últimos momentos de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted tiene la oportunidad, pues asista este día, ¿verdad?, ya que de esa manera podemos nosotros meditar desde el momento en que Jesús es aprehendido, ¿verdad?, cuando ya es capturado, hasta la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Esos momentos pues que nos dejan grandes enseñanzas. Es que este día pues ya es el primer viernes de 7 viernes que contiene este tiempo de Cuaresma. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído y que corresponde al capítulo 9 de San Mateo es parte de una serie de confrontaciones que el Señor Jesús recibió por diferentes grupos. Pero hoy este relato quizás es un poquito diferente, porque hoy quien enfrenta al Señor Jesús son los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que Juan, pues como todo un maestro, él pues tenía muchos seguidores. De hecho, en el Evangelio se nos presenta como Andrés, Simón, Santiago, Juan, eran discípulos de Juan. Pero que cuando Juan presentó al Señor Jesús como el Cordero de Dios, el que borra los pecados del mundo, fue en ese momento cuando estos discípulos dejaron a Juan y se dispusieron a seguir al Señor Jesús. Sin embargo, no solamente esos discípulos tenía muchos más. Hoy entonces vemos cómo estos otros discípulos se le acercan al Señor y comienzan a interrogarlo o a preguntarle. Notemos que le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Cuando nosotros vamos a leer las prácticas de estos grupos, como los fariseos, nos damos cuenta que ellos eran muy religiosos y ayunaban 2 veces por semana, y eran ayunos de un día completo. Esto no era malo, sin embargo, ellos lo hacían para poder, o para que la gente los viera, y obviamente poder tener una reputación de hombres religiosos, tener reputación de hombres o de personas de Dios. Cuando el Señor Jesús claramente, y eso le puedo recordar que lo vimos el pasado miércoles, en las lecturas del miércoles de ceniza, cuando el Señor Jesús claramente dijo: y tú cuando ayunes, lávate la cara, perfúmate, arréglate para que nadie note que estás ayunando. Sin embargo, ellos, los fariseos y los discípulos de Juan, ellos pues cuando ayunaban, ellos trataban de llamar la atención de las personas, ¿verdad? Porque de esa manera los tenían a ellos por religiosos, los tenían por personas de fe, hombres y mujeres de Dios. Pero a ellos les extraña que los discípulos de Jesús no ayunen. Ahora, hermano, el tema del ayuno
Ya lo hemos hablado, ¿verdad?, en estos días, y lo seguiremos mencionando en toda la Cuaresma. Pero creo que es importante, mire, el tema del ayuno, hermanos, es una relación personal con Dios. Yo le puedo decir, y lo digo con mucho respeto, si usted es una persona que practica el ayuno, ¿verdad?, realícelo, obviamente para tener una mejor relación y comunión con Dios. Pero no lo realice para que las personas lo conozcan o lo vean, y mucho menos para llamar la atención por eso. Ahora, en ningún momento nosotros tenemos derecho de estar juzgando las acciones o las prácticas espirituales de otras personas. Porque muchas veces las personas comienzan a juzgar, ¿verdad?, el por qué aquel ayuna, el por qué el otro no lo hace. Y no sabemos, porque hay personas que tienen problemas de salud, que tal vez no van a poder ayunar. Hay personas que tienen problemas gástricos, problemas diabéticos, una serie de dificultades en su organismo que no les es permitido ayunar, aunque tengan el deseo o el entusiasmo o la necesidad, no van a ayunar. Pero nosotros, o quienes sí pueden hacerlo, no deben de juzgar a las otras personas por no hacerlo. De hecho, fíjese, a esa acción que las personas se consideran muy espirituales o muy profundas por lo que hacen, y especialmente por esas prácticas espirituales, a esa acción se le llama el ascetismo. Una persona asceta es una persona que se cree mejor que otro por sus prácticas espirituales, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, que hay personas que se sienten superiores porque ellos ayunan, ¿verdad? Recuerda aquella oración de aquel ejemplo que el Señor puso, donde llegó un fariseo y un publicano al altar de Dios. Y el fariseo en su oración le decía: Señor, te doy gracias, porque yo ayuno 2 veces por semana, porque yo doy mi diezmo de todo lo que recibo, porque yo hago esto, yo hago lo otro. O sea, se sentía orgulloso de lo que él hacía. Y es más, todavía le dice: y no soy como ese, y así, de una manera pues despectiva, refiriéndose al publicano. Sin embargo, dijo el Señor que el publicano solo le decía: Señor, ten misericordia de mí. Ahora, cuidado con caer entonces en ese error. Porque, hermano, si algo a usted le va a dar comunión con Dios, es la oración, es la lectura de la palabra y el congregarse. Pero obviamente, para que todo eso tenga efecto, debe de ser para la honra y la gloria de Dios, no para mi propio beneficio, ¿verdad? Ahora, veamos cómo el Señor respondió. Porque al Señor le preguntan: ¿por qué no ayunan? O sea, ¿por qué ustedes no ayunan? Y veamos cómo el Señor le dijo: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Para entender esta respuesta del Señor Jesús, tenemos nosotros que conocer un poquito lo que era una costumbre en Israel. Sabemos que Israel tenía o tiene varias fiestas importantes, pero en ese tiempo habían como más o menos 5 o 6 fiestas que eran las fiestas que el pueblo de Israel vivía, como por ejemplo la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, o conocida como la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de Pentecostés, o conocida también como la fiesta de las primicias, la fiesta de las enramadas, conocida también como la fiesta de los tabernáculos. Y habían 2 fiestas más que no habían sido instituidas por Dios, pero que el pueblo había instituido, como por ejemplo la fiesta de la dedicación del templo, recordando la batalla de los Macabeos, y la fiesta del Yom Kippur, que la encontramos nosotros en el libro de Esther. Entonces, esas fiestas era obviamente una fiesta de una semana. Entonces, y todo judío asistía a Israel
especialmente a Jerusalén, para celebrar estas festividades. Pero note, las fiestas duraban una semana. Entonces, en esas fiestas, regularmente habían días de ayuno, días en que el pueblo debía de ayunar. Pero, si de repente para esas fechas había alguna pareja que estaba celebrando su boda, los fariseos daban permiso para que las personas que asistieran a la boda no ayunaran, para que las personas que asistieran, ellos pudiesen comer y beber normal. ¿Pero por qué? Porque estaban celebrando una boda, o sea, había una razón, había un propósito. Entonces, basándose en eso, es que el Señor le dice, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? O sea, en esta respuesta, el Señor está dando por sentado que Él es el esposo. Y si Él es el esposo, obviamente Él está en ese momento en la fiesta. O sea, aquello era una fiesta. Y los discípulos estaban en un momento de fiesta porque tenían con ellos al Señor Jesús. Y por eso les dice, ¿cómo van a estar ayunando? Ahora, hermano, ¿cómo podemos aplicar este texto? Y es similar. Recuerden que Jesús es el novio y obviamente la novia es la iglesia. Por eso decimos que la iglesia es la novia del Cordero. O sea, Jesús es el Cordero. Pero vea, cuando Jesús estuvo con ellos estaban, insisto, en una fiesta. Y por eso es que hoy podemos nosotros comprender que Jesús es el esposo. Pero aquí es donde viene la última parte del texto cuando dijo Jesús, pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo. Entonces sí ayunarán. Cuando el Señor habló de les quitarán al esposo, se refería obviamente a aquel momento cuando el Señor Jesús fue capturado, pero posteriormente cuando el Señor Jesús ascendió al reino de los cielos. Recordemos que después de resucitar, el libro de los Hechos nos dice que durante 40 días se estuvo presentando a sus discípulos, pero a los 40 días, ante la mirada de todos ellos, ascendió al reino de los cielos. Y el profeta Daniel claramente nos dice que fue recibido por los ángeles y se sentó a la derecha del Padre. Ahora, nosotros sabemos que Jesús es el Cordero y que nosotros como la iglesia somos la novia del Cordero y que estamos engalanándonos para su venida. Pero vea, ahorita el esposo no está con nosotros. Vino y estuvo con nosotros, o sea, estuvo con los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Bueno, le fue quitado. Y ahora que no está, hoy sí podemos ayunar, porque vea que dice, pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, entonces sí ayunarán. Por eso, hermanos, los apóstoles que estuvieron gozándose de la presencia del Señor Jesús, ellos no ayunaban. ¿Pero por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Pero ahora el Señor nos ha sido quitado. Y no se trata de que nos haya sido quitado simple y sencillamente para que no esté con nosotros, sino más bien que el Señor está en su trono y desde allá está intercediendo por su iglesia. Pero hoy sí podremos y podemos ayunar. Por eso, una de las prácticas de piedad, una de las prácticas cuaresmales, una de las prácticas espirituales es el ayuno. Sabemos ya, lo hemos hablado en estos días anteriores, que el ayuno, hermanos, verdaderamente es tan provechoso. Pero siempre que se dé el ayuno,
Debe de darse con el propósito de fortalecer la relación y la comunión con Dios, nunca para lograr beneficios personales, ¿verdad? Ahora, lo hemos dicho, el ayuno debe de darse por un motivo específico, por un tiempo específico, y cuando ya la respuesta llegue, pues obviamente hay que dejar de ayunar. Por sobre todo, pues es importante el que se haga siempre con el control debido, porque insisto, aquellas personas con problemas de salud, muchas veces no se les recomienda que hagan esos ayunos tan extensos, porque la enfermedad pues va a aparecer, porque el quebranto va a aparecer. Y sabe usted, hermano, que el Señor, pues al Señor le servimos sanos, ya enfermos y moribundos ya no le servimos. Por eso creo que es importante que por mucha fe o por mucha necesidad que haya, siempre midamos verdaderamente el tema del ayuno, para no caer en el ascetismo, como le decía, pero también para no caer en la irresponsabilidad de poder nosotros deteriorar nuestra salud por ciertas acciones espirituales. Ante todo, hoy es cuando podemos nosotros hacerlo, porque el Señor, el esposo, ha sido quitado, y hoy es cuando debemos de clamarle a Dios misericordia. Hoy es cuando debemos de reconocer en verdad que necesitamos que sea Dios el que venga, como dice el Salmo 51, a crear un corazón nuevo en nuestra vida, a sanar nuestras dolencias, a manifestar su misericordia, pero también que el Señor venga a fortalecernos para poder esperar o para poder permanecer vigilantes ante su segunda venida. Hoy entonces damos gracias a Dios y le pedimos que nos permita buscarle no solamente por una religiosidad, sino que nos permita buscarle porque hemos entendido que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él sabe que solos no podemos, pero que con su ayuda somos más que vencedores. Por eso, hermanos, ánimo, que sea Dios fortaleciéndonos, que sea Dios dándonos la sabiduría, y para aquellos que practican ayuno corporal, que sea Dios pues dándoles verdaderamente esas energías para poder clamar y glorificar a Dios de esa manera. Por eso, hermanos, que en este hermoso día sea Dios bendiciéndonos, derramando su gracia sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.